Bueno, y en estos minutos que siguen, a ver, 16 minutos de las 10, hoy es jueves 8 de mayo, tenemos la visita de un gran ser humano, una persona muy respetada por nosotros, muy querida por nosotros, un sacerdote de valía que ayuda al Paraguay, ayudó siempre, especialmente a los pueblos originarios, hizo mucho, hace mucho, sigue activo, está cumpliendo 83 años y lo recibimos con un fuerte aplauso al querido José Zanardini. ¿Cómo le va, sacerdote? ¿Cómo le va, José Zanardini? Alegría, ¿Cómo anda usted? Bruno, realmente me da mucha alegría estar aquí con ustedes, les agradezco esa oportunidad para conversar de temas realmente muy importantes. Claro. Tu programa siempre muy importante, muy atento a lo que sucede en el país, en el mundo, Muchas y de gracias. forma así no superficial, sino de valores. Eso es muy importante. Y justamente que con la presencia de ustedes, ustedes como referentes importantes en sus áreas, hace el resultado que nosotros podamos seguir encaminándonos y estar en contacto con el público. El sacerdote José Zanardini es licenciado en antropología aplicada, en filosofía y en teología, y doctor en ingeniería química y en ingeniería civil. Y hoy es el día del químico también, del sí. químico paraguayo, así Mira. que un abrazo y un aplauso grande. A proposito de química, una anécdota. Sí. Mi profesor de tesis en la Universidad de Milán, el doctorado en ingeniería química, era premio Nobel per la química. Y ahora yo tengo casi vergüenza de decir eso, porque ese mi profesor, premio Nobel, recibió el premio Nobel porque inventó la primera fórmula de la macromolécula del polipropileno isotático, que es la base de la materia plástica. ¿Sí? Entonces en aquel tiempo yo era muy orgulloso, en aquella década, hablamos de la década del 70, yo me doctoré en el año 70 en Milán, entonces éramos los primeros del mundo en materia plástica. Ahora tengo vergüenza porque la materia plástica no quiero ni verla. Bueno, y así pasan las cosas. Sí. Bueno, y el 8 de mayo, que es hoy, en este 8 de mayo se celebra, se conmemora el Día del Químico Paraguayo, en conmemoración, valga la redundancia, a la fundación de la Facultad de Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Asunción, y esto ocurría en 1938, según el sitio web del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Y esta fecha, la de hoy, la del 8 de mayo, marca el inicio de la enseñanza formal de la química y farmacia en el Paraguay, en el país. 87 años de la creación de la Facultad de Química y Farmacia, ¿verdad? 87 años. Bueno, Día del Químico Paraguayo, a todos un abrazo grande, enorme desde aquí. Bueno, y el querido sacerdote José Zanardini es licenciado en antropología aplicada, decíamos, en filosofía y en teología, y doctor en ingeniería química y en ingeniería civil. Además, es vicepresidente de la Asociación Indigenista del Paraguay, coordinador de la Comisión Nacional de Bilingüismo del Ministerio de Educación y Ciencia del Paraguay y secretario ejecutivo de la Red de Cooperación Intercultural Multilingüística o Multilingüe, miembro también de número de la Academia Paraguaya de la Lengua Española. Hizo mucho y sigue haciendo mucho José Zanardini a favor de el Paraguay. ¿Qué lo motiva a usted? ¿Qué me motiva? Me motiva algo adentro que es, uno, siempre ha sido la curiosidad de conocer situaciones, personas diferentes.
por cultura, por lengua, por ideas, por sistema de vida, por actitudes, por organizaciones. Y el otro es, dentro de ese abanico de mundo diverso, contribuir, utilizar la ley de los pueblos indígenas, que es la ley de la reciprocidad, el dar y recibir. Dar y recibir. Esa es la ley fundamental. Cuando se encuentran dos culturas, dos personas diferentes, la ley de los pueblos indígenas es la ley de la reciprocidad. Es dar y recibir. Y eso vale a nivel personal, eso vale con la naturaleza, eso vale en las organizaciones, vale en la política, vale en las religiones, vale por la experiencia que yo tengo en mis 83 años, en todos los ámbitos del universo, el dar y recibir, la ley de la reciprocidad. Que yo descubrí con el mundo indígena. Claro, ahí descubrí. Lo descubrí con ellos y me di cuenta que no siempre ha sido así en la historia y hasta actualmente, también donde hay grupos más poderosos que solo reciben y poco dan, o viceversa, ¿verdad? Entonces eso, dar y recibir, y el dar y recibir también de los pueblos indígenas, mira qué curioso, qué significativo es. Si yo te hago un regalo, Bruno, te regalo una taza, tu regalo, tu retorno no puede ser más que el valor de una taza, sino yo te debo debiendo, entonces vos te sentís mal porque yo no puedo devolver, y yo me siento mal porque no puedo devolverte algo que está en el mismo valor. O sea, eso detalla que el don tiene que ser proporcional en valor. Si yo te regalo una cosa, un anillo de oro, por ejemplo, y vos no me podés devolver un anillo de oro o algo semejante, yo te hago una ofensa. Mira un poco. O sea, la reciprocidad tiene que ser más o menos del mismo valor, para que mantenga la relación. La balanza tiene que estar más o menos se equilibrada la relación entre nosotros dos. Sí, es cierto. Mira es qué cierto. finura, qué profundidad tiene eso. Qué profundidad tiene eso, por supuesto. Sí. Bueno, José Zanardini, ¿cómo usted se definiría? Porque lo conocimos y lo admiramos desde hace mucho tiempo, lo seguimos también a la distancia muchas veces, pero desde mucho tiempo atrás. Y usted es muy particular, porque usted no anda con sotana, usted no anda con alguna indumentaria que denote que proviene del mundo católico directamente o religioso en este caso. ¿Cómo usted se definiría? Yo me siento, ¿sabe cómo, Bruno? Como un caminante en este planeta. Un caminante. Un caminante. Y me inspira mucho la figura de Jesús, que era un caminante. Y no tenía ningún ropaje religioso encima, Jesús. Lo contrario, le criticaba a los religiosos de su tiempo, a los rabinos, a los fariseos, a todos los que estaban por el templo, por sus vestiduras. Que usaban esos... Sí. Entonces, esa laicidad de Jesús, era un laico. No era de la tribu de Levi, que era de donde salían todos los rabinos y los sacerdotes del templo. Era un laico y estaba cerca del pueblo. Entonces para mí esa es una figura que me inspira mucho, ¿no? Entonces eso, caminar por el mundo, donde sea, también físico, cuánta caminata hice y hago en el Por Chaco. Eso se mantiene muy bien usted. Yo no sé, puede ser. Con una mente brillante y muy... sigue caminando, sigue moviéndose, sigue estando... Y en ese caminar me inspira mucho, como te estoy diciendo, el Evangelio, por eso que estoy dentro de una estructura que tiene su límite, ¿verdad? Como toda estructura. Sus bemoles. Sí, pero que fundamentalmente es una figura, el Evangelio en sí, donde hay mucha libertad. Jesús era un hombre libre y quería que todos fuesen libres.
Y muchas veces las religiones quieren cercenar esas libertades. ¿Ah, sí? Sí, las religiones cercenan porque, como dice la palabra religo, viene del latín religar, o sea, de atar. Atar y reatar. Atar y reatar. Atar y reatar. Esa es la etimología de religión. Por eso que la religión es como algo de fuerza que se impone a la persona. Y hay que saber manejarse adentro de eso y buscar lo que es realmente la libertad dentro de eso, de esa norma que Jesús tanto criticó en su tiempo, ¿verdad? La norma. Y ese mundo entre, digamos, cuatro paredes ahora dentro de la Capilla Sixtina, ese mundo del purpurado en sí, de 133 cardenales que están buscando al sucesor de Pedro, ¿cómo usted describiría lo que está pasando hoy, el famoso cónclave allá en Roma, y el objetivo? ¿Y cuál sería el perfil del siguiente Papa también? ¿Qué se persigue? ¿Qué persigue la Iglesia a partir de ahora en estos tiempos tumultuosos? Porque en el 2025, que es un año bastante tumultuoso en líneas genéricas, ¿verdad? ¿Cómo usted describiría lo que ocurre ahí en la Capilla Sixtina ahora mismo? La misión que tienen ellos, esos 133 purpurados, de congeniar para impulsar a un nuevo ser humano que deba conducir las huestes católicas, y además ser el hombre pensante de un Estado como el del Vaticano, que también tiene mucho peso universal, porque es un pequeño Estado, pero que tiene un peso político impresionante. ¿Cómo usted describiría lo que ocurre ahí? Yo en primer lugar diría que esa elección que está ocurriendo ahora, vista en una dimensión histórica, es conveniente recordar que en los primeros siglos del cristianismo los papas eran elegidos por el clero y por los laicos. O sea, el pueblo también participaba. Después, cuando las comunidades estaban todas ahí alrededor de Jerusalén, Siria, Líbano, Turquía, la zona era reducida. Después, ampliándose y difundiéndose, empezaron a formarse esos cardenales, y entonces hace 1000 años aproximadamente, en el siglo XI, que la elección empezó a ser como ahora. Ya el pueblo no participa en la elección del Papa, sino solo los famosos cardenales. Que hace ya 1000 años esta fórmula jurídica de elección está funcionando. ¿Y cuál es el perfil? Me preguntaste el perfil de ese Papa, que es lo que yo espero. Claro, ¿qué se busca? Lo que se busca fundamentalmente es una figura que sepa conducir la Iglesia católica en el mundo en ese momento, con los problemas que existen. Cuando digo problema, entiendo sobre todo, como decía Papa Francisco, el tema de las guerras, primer punto. El tema de la pobreza en el mundo, el tema de los migrantes, el tema de los marginados, el tema, y eso quizá es el tema que quizá es el más importante, lo que llama Francisco la casa común, o sea, el universo. En este caso, nuestro pequeño universo, que es el planeta donde estamos viviendo, pero la idea se abarca a todo el universo, la conservación del universo. ¿Por qué? Si falla el universo, en este caso nuestro planeta, fallamos todos. Chao. O sea, su imagen muy plástica y muy significativa era: estamos todos en el mismo barco. Claro, exactamente. Creyente, no creyente, ruso, chino, ucraniano, Netanyahu, Gaza, estamos todos en el mismo barco. Pakistán, India, que están en guerra ahora también. O nos salvamos todo o nos hundimos todo. Claro. Entonces esa dimensión universal me parece una característica fundamental. Estás pidiendo vos del nuevo Papa.
un papa que tiene una función política, ya lo mencionaste vos. Tiene que tener un juego de cintura también. Tiene juego de cintura y una capacidad diplomática que no todos tienen. Entonces esa capacidad diplomática, esa experiencia diplomática que no se estudia en la universidad, sino que hay un feeling que hay que tener, que hay que haber practicado. Entonces hay algunos cardenales que han venido de la diplomacia y que tienen la otra gran dimensión, que es eso, y es una idea que quizá no es tan fácil de captar para el público, pero es en la encíclica del Papa Laudato Si, aparece una idea que está en contra incluso de una teología que ha venido del Antiguo Testamento, y me explico. El Antiguo Testamento, en la creación, el mundo judío, en aquel tiempo, cuando redactaron el Génesis, pusieron que el ser humano era el culmen de la creación, lo más importante, y que tenía el derecho de dominar la tierra. Entonces ese concepto del ser humano superior a la naturaleza, es un concepto que el Papa Francisco ha erradicado. Ha dado la vuelta. Ha dado la vuelta. Sí, o sea, se ha opuesto. No lo ha dicho. Se opuso, pero claro. No lo ha dicho expresamente. O sea, el ser humano es parte de la naturaleza. Esa es la idea, Bruno. Esa es la idea. Claro. Es dar la vuelta de 180 grados a la idea teológica, antropológica del Génesis, de la creación, según el pueblo judío. ¿Cómo usted sintetizaría los 12 años del papado de Francisco? Y una revolución y una crítica profunda a la praxis eclesial que se ha ido acumulando en los siglos dentro de la Iglesia. Eso, por ejemplo, que ya mencionamos, eso de otra visión del universo, o sea, del ser humano que tiene que cuidar su casa común. Y el otro gran tema es el tema que estaba en otra encíclica que se titula Fratelli Tutti. Claro, Fratelli Tutti. Todos somos hermanos. Todos somos hermanos. Como San Francisco de Asís. Y eso es otra revolución. Porque en las estructuras pasan los siglos, se han creado divisiones. En el 1054 se ha separado toda la Iglesia de Oriente, todos los ortodoxos, el cisma, un cisma grande. Se han separado, han fundado otra religión que los ortodoxos, otra lengua, ellos usaban el griego y esto aquí usaban el latín, la Iglesia de Roma. Después vino el cisma de Lutero. Justamente un día como hoy en 1521, la Dieta de Worms condena las tesis de Martín Lutero, y esto ocurría hace 504 años. ¿Y qué fue esto? Y en el mismo siglo, pocos años después, se separa la Iglesia de Inglaterra, 1534, Enrique VIII. Sí, Enrique VIII. Y fundó y la sus Iglesia, mujeres. Por tema de mujeres, sí. Bueno, ¿y qué pasó realmente? ¿Por qué emerge Martín Lutero como cabeza de una nueva religión, digámoslo así, en contra de los cánones católicos? Es el mismo evangelio, ¿verdad? La misma Biblia, pero según Lutero, la Iglesia Católica había como encapsulado la palabra de Dios. La había encapsulado, solo podían leer la Biblia el clero, por ejemplo. Solo ellos podían explicarlo, predicarlo, los laicos no tenían acceso. Después estaba el poder temporal de la Iglesia que Martín Lutero criticaba y que era evangélico. Jesús no tuvo ningún poder político, ¿verdad? Pero en la historia, como sabemos, Carlo Magno ya en el año 800 donó al Papa ese territorio pontificio, ahí se creó el Estado pontificio que duró hasta el año 1870, o sea, 1000 años de poder temporal que después se ha reducido al pequeño Estado Vaticano, ¿verdad? Entonces, una iglesia que a lo largo de la historia
historia se había acumulado bienes, riqueza, y eso Martín Lutero lo criticó mucho. Entonces su idea era, y también el tema de la indulgencia, que el tema del dinero. Con dinero uno se libraba de los pecados. Eso, todos esos temas, ¿verdad? Todos esos temas. Entonces él reaccionó a eso y fundó su grupo, que también ellos después pasan los siglos y después se convierte en algo similar. Me parece. Bueno, y en el año 2000, hace 25 años, el Papa Benedicto XVI inicia una serie de visitas a Israel, Jordania y los territorios palestinos. En el 2009, yo leí mal acá, 2009, hace 16 años de este periplo. Ahí está en el Muro de los Lamentos el Papa Benedicto XVI, su visita a Israel, Jordania y a los territorios palestinos hace 16 años. Bueno, y cómo esto que dijo el Papa Francisco, ya que hablábamos de acumular y la cuestión de las indulgencias para tratar de limpiar todo ese tipo de cosas con dinero, donaciones o lo que sea. No tiene sentido acumular si un día vamos a morir, porque va a llegar ese día en que moriremos, señaló el Papa Francisco. Lo que debemos acumular es la caridad, es la capacidad de compartir, como bien decía acá el padre Zanardini, el dar y el recibir, la capacidad de no permanecer indiferentes ante las necesidades de los otros. Esto es lo que sintetizó también alguna vez el Papa Francisco, que dentro del patrimonio físico que se buscó de su parte, se encontró un billete de $100 o 100 euros. Ese era el capital personal del Papa Francisco. ¿Sabía usted? Sí. ¿Y qué denota eso? Denota que estaba desprendido. Estaba en la cumbre del poder, vamos a decir así, mundial, porque sí, claro. Se movieron 50 jefes de Estado, 130 delegaciones, se movió de todas partes del mundo, todo el planeta, y él con los zapatos menos, y con el zapato roto, agujereado. Y menos el presidente de Paraguay, que no estuvo ahí. Eso sí. Que debió de estar, ¿verdad? Sí, habría tenido que estar, ¿verdad? Sí, bueno. Con todo lo que nos brindó, sí, esa calidez. Francisco quería mucho a nosotros, lo demostró cuando en su visita y en otro discurso, cuando recibía algún paraguayo en Roma, siempre recordaba el tereré, llevaban la chipa y se alegraba y cuando estaba de obispo en Buenos Aires visitaba frecuentemente a los paraguayos, los paraguayos, los barrios donde estaban los paraguayos, iba a ir a rezar la misa en el día de Cacupé, del 8 de diciembre, ese tipo de cercanía a los paraguayos y aprecio a los paraguayos y a la mujer paraguaya, la mujer paraguaya, sí. Bueno, ahí está, a ver si escuchamos de vuelta esto visita, por enésima vez, pero es enriquecedor esto. Paraguay es todo lindo. Es todo lindo. Y una bendición al pueblo y a la Grey Católica. Al pueblo de trabajadores. Sobre todo a la mujer paraguaya, que es la mujer más heroica de América. Muchísimas gracias, muy amable padre. ¿Sabe quién le manda saludos? Aldo Trento, el padre Aldo Trento, que siga bendiciendo su fundación. Que Dios los bendiga a todos. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, fue un encuentro maravilloso y no nos cansamos de ponerlo en pantalla. Sí. Estamos con nuestro invitado de lujo, José Zanardini. Sí. Que, bueno, está definiendo muchas cosas también y nos está orientando acerca de lo que está sucediendo ahora mismo en la Capilla Sixtina, en Roma, en el Vaticano.
Y también su cercanía al mundo indígena también. también, ¿verdad? Sí. O sea que Ha llevado al Vaticano un aire nuevo con respecto a los pueblos indígenas, incluso en el tema litúrgico. Viste que la misa es igual en todo el mundo, ¿verdad? Sí, todo igual, que el cura hace esto, aquello. Ahí hizo un sínodo masónico hace 3 o 4 años. El Papa Francisco reunió todos los referentes de la masonía de todos los 9 países donde está la masonía y pueblos indígenas, e hicieron acto litúrgico, decimos así, como una celebración de la misa, pero dentro del Vaticano, no en el templo con un altar, sino en el piso. claro. En el piso con los chamanes, los chamanes, y eso fue muy criticado por los conservadores de la liturgia dentro del ambiente vaticano, pero él dijo que la liturgia tiene que inculturarse. O sea, hay que asumir elementos culturales de los diferentes lugares, no puede ser igual en todo el mundo. Entonces, es una novedad también que le ha acarreado enemigos. Sí, ya sé, por supuesto. Esto que pasó un día antes del cónclave, hubo una suerte de en una misa donde estaban todos ahí los cardenales que están participando ahora del cónclave justamente allá en el Vaticano. Hubo alguien que dijo, y un buen deseo de suerte para con el cardenal Parolin, Pietro Parolin, en la misa antes del cónclave, que suscitó curiosidad. ¿Qué quiere decir eso? Que ya se estaba indicando el camino de que Parolin, italiano de 70 años, podría ser el siguiente papa. Usted también es italiano. Sí. ¿Y coincide con esto Parolin o no? es italiano, Sí. era el número 2 del Vaticano. Secretario de Estado del Secretario Vaticano. de Estado, como el número 2, o sea, un hombre de confianza del Papa Francisco. Sí, él le nombró a él. Es uno que viene de una carrera diplomática muy fuerte. Siempre ha venido a la vez tiene también experiencia pastoral. Es un hombre apreciado por los de Francisco. Sí. Y también no es despreciado por lo que son los conservadores. Por eso que la prensa en Roma piensan o pensaban que eso podría ser un candidato, porque tiene lo de Francisco, tiene la experiencia diplomática que es importante. O ahora. sea, todos lo quieren. Y entonces los otros no. Todos lo quieren como a Romerito. Entonces por eso que la prensa lo pone a veces primero en la lista de los favoritos. Claro. Pero ¿quién es? Y después está este otro italiano también, Matteo Maria Suppi. Suppi, un buen tipo. 69 años. Un buen tipo. Arzobispo de Bolonia. Sí, de Bolonia. Yo lo encontré a él en Roma. ¿Usted lo conoce a ellos? Este sí. A Suppi. Le encontré ¿Lo conoce a Suppi? En Roma hace pocos años en una reunión. Tenía que llegar el cardenal Suppi, entonces yo estaba pensando que llegaba un cardenal con toda la vestimenta. Claro. Y aparece uno que parecía, no digo por diosero, pero con una mochilita. Flacucho. Flacucho. Es el cardenal Suppi ese. Parecía uno de la calle. Por decirte. Es un hombre también muy sencillo, es arzobispo de Bolonia. Sí. Es el presidente de todos los obispos de Italia. Ese. Él es el presidente. Sí, de la conferencia de todos episcopal los obispos de Italia. Por sí. eso tiene mucho peso. Tiene Entonces. peso, o sea, lo han elegido. Considerado un prelado a la política izquierdista de la iglesia. Bueno, no sé si es izquierda, pero lo mandó a Francisco Suppi al comienzo de la guerra de Ucrania a hablar con Putin. Sí. Por parte del Vaticano. ¿Y lo recibió Putin? Y con Celeste, sí, claro. ¿Lo recibió Putin? Sí, las relaciones entre Estado y Estado le recibió. Así. O sea que uno también, por visto que Francisco lo metió también a la parte diplomática, ¿verdad? Claro.
Y este señor de Filipinas, Tagle, Ese no le conozco. 67 años, que canta temas de los Beatles y ese Sí, tipo de sí, cosas. ¿Sabía usted, verdad? Sí. Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Luis se ha Antonio se ha Tagle. extendido mucho la iglesia en Asia, tiene muchos cardinales ahora también en Asia. Muchos cardenales, Sí. sí. Bueno, y después está, hay uno de Estados Unidos, Los de África, después están... Robert Sara. ¿Sabes? ¿Cómo describiría Robert Sí, Sara, que ¿cómo tiene lo describe? 79 años? ¿Cómo lo describe la prensa de conservador? De Guinea, Sería conservador. conservador. Conservador en la liturgia, en el dogma, en la doctrina, en la moral, de lo que no se puede tocar nada de lo que se hizo en los siglos anteriores. ¿Verdad? Tiene como, tiene tez oscura, es de Guinea, Robert Sara, pero no sé si, porque no sé quién preanunció que el último papa sería negro y después vendría el fin del mundo. Entonces, que por ese concepto que está allá, Nostradamus, por ese concepto atávico, seguramente nadie querrá que la suerte caiga en Robert Sara, porque después se va a diluir todo. Terminar todo. Digo yo nomás, en el pensamiento de los mismos purpurados estaría eso ahí tácitamente. Y entonces, por más que tenga todos los valores y todas las aptitudes, este señor Robert Sara de Guinea, en llegar a ser papa, no querrían votarlo justamente por eso, porque según las predicciones, el último de los papas sería negro, y ahí se acaba la historia. ¿Usted coincide con eso o no? No, son habladurías. Sí, habladurías. Habladurías, ¿verdad? Sí. Y este húngaro, Peter Erdő. Ese también es el grupo de los 5 cardenales que habían dicho que el Papa cometía errores teológicos. Tiene 72 años. ¿Y en qué se basó o se basa este señor Erdő al decir lo que dijo? Él, como Sara, el cardenal Müller, Burke, son 4 o 5 que son los que, según utilizando alguna frase o discurso del Papa, sostenían que el Papa es, entre comillas, un hereje. Francisco era un hereje. ¿Y usted no coincide con eso? No coincido por nada. Bueno, y está este Peter Erdő de Hungría, en contra de las uniones homosexuales, aunque aprueba que se apoye pastoralmente, entre comillas, a quienes sienten atracción por personas del mismo sexo. Y Peter Erdő es uno de los favoritos para llegar a ser papa, según lo que dice la gente y la prensa y qué sé yo. Después está este señor de Francia que tiene 66 años, Abelín. No sé si lo conoce usted. No, ni sé de qué. Jean-Marc Abelín. No sé ni de qué corriente Él es arzobispo de Marsella. Se dedica a cuestiones de migración y diálogo interreligioso. Ha sido retratado a menudo en la prensa francesa, católica o no, como el prelado favorito de Francisco. Por el tema de los migrantes, entonces Papa Francisco este muy es abierto a los migrantes. Y él está siendo apoyado por Macron también, el presidente de Francia. Sí. Después viene un señor de Canadá, tiene 67 años, Gerald Lacroix, arzobispo de Quebec. Después está un cardenal de Luxemburgo, tiene 66 años, Hollerich, arzobispo de Luxemburgo, Hollerich sería. Es considerado uno de los papables más progresistas. Se ha mostrado incluso a favor de que el celibato sea una opción para los sacerdotes. El celibato, que le habrán hecho cientos de veces esta pregunta, ¿usted está a favor del celibato?
Mira, el celibato en los primeros siglos de la iglesia no existía. ¿Ah, sí? El mismo San Pedro, el primer papa, estaba casado. Ah, sí. Ah. San Pedro estaba Sí, casado. estaba casado. Jesús curó la suegra de San Pedro, está en el Evangelio, que estaba enferma, le llamaron y le curó. Estaba en la cama, le curó, se levantó para prepararle la comida. Ah, sí, sí. Entonces ya con eso está todo dicho, Está ¿verdad? El todo celibato vino después. Si vino después puede también irse. O sea, Así como vino puede irse. No es esencial. Claro, muy bien, muy bien. Y después está y ya nos estamos yendo nosotros, porque hay otros invitados, tenemos una conexión con New York, querido padre Zanardini. Viene Robert Francis Prevost, que es un cardenal de los Estados Unidos, de 69 años, al parecer apoyado por Donald Trump, prefecto del dicasterio para los obispos, tiene amplio acercamiento con América Latina. En Perú estuvo, él también ha sido acusado, no obstante, de encubrir a sacerdotes denunciados por violencia sexual. Prevost es su apellido. Después hay otro francés, Cristóbal. Pero paraguayo no lo tenés ahí en tu lista. Sí, está el Cristóbal López. Cristóbal. ¿Usted lo conoció a Cristóbal? Sí, muy bien. 19 años acá. Salesiano, sí. Español. ¿Y él tendría chance también, Cristóbal? La prensa lo ponía en lista de los favoritos porque conoce América Latina, es europeo, conoce el islamismo porque está en Marruecos. En fin, sí, él es en Rabat, él es obispo de Rabat. Y después hay otro más de Filipinas, de apellido David o David. Y te olvidaste del arzobispo de Asunción, del cardenal Martínez, que fue, claro, y él históricamente ahora fue el primer cardenal. Primero paraguayo, paraguayo 100%. Que estuvo ahí firmando y participando del cónclave. Y está de Brasil, de apellido Scherer, que tiene 76 años. Cónclave, ¿sabes dónde viene esa palabra? Cónclave. Cónclave, sí, con llave. Cónclave, sí, eso la audiencia quizá no sabe. Sí. Cónclave en latín. No, y ayer aprendí algo, el significado de la palabra papa. ¿Usted sabe? Papa. ¿Usted sabe? No. Pedro Apóstol. Primero entre los apóstoles. El otro Pedro Apóstol, primero entre los apóstoles. ¿Quién te dio eso? Y ahí viene Papa. Narciso. El padre Narciso. Ah, sí, a mí me parece una construcción póstuma esta. ¿Ah, sí? ¿Le parece que no? Me parece, sí. Ah, ¿le parece? Puede ser. Y puede ser, no sé. Pero no es tan importante. No es tan importante. Bueno, en síntesis, querido padre Zanardini, agradeciendo su presencia aquí, con toda esa fortaleza, esa riqueza espiritual suya, y todo lo que hizo y hace y sigue haciendo. Está escribiendo otro libro, me parece. Y estoy ahí siempre escribiendo algo, sí. Bueno, en síntesis, tiene una cámara acá. ¿Qué le dice a la Grey católica y no católica, a la gente que está expectante por lo que ocurra hoy, sobre todo, que creemos que hoy habrá el humo blanco en algún momento? Esa gente que está deseosa de escuchar un nombre nuevo dentro de la cima de la iglesia, ¿verdad? Un nuevo papa sería. ¿Qué usted... ¿Cómo cerraría este espacio? Yo cerraría, por una parte, diciendo que lo importante no es tanto el Papa que venga, ¿verdad? Sino lo importante es que cada ser humano asuma sobre todo la grande idea de Francisco. Eso es importante. El cuidado de la casa común, un punto. La fraternidad universal. Sí. La no separación entre religión, cultura, etcétera, etcétera. Y la atención a los pobres
y a los desechados de la sociedad, Y a los grupos necesitados, sí, marginados, claro, o sea, claro. a nivel personal y a nivel político, o sea, que la política sean políticas mundiales donde esos temas sean tratados y sean encarados y encaminados a la solución. No son temas fáciles, pero si no se piensan, si no se estudian y si no se empieza a mover los Sí, la estructura, sí, sí, sí. para poder, nunca se va a poder arreglar ese mundo. Esa es la paz, eso es el fruto de la paz. Paz y libertad. Y libertad, exactamente. Eso es lo que debemos hacer, no tanto si es fulano o mengano, sino que la esencia, la filosofía, el espíritu. El espíritu del Papa y sobre todo de nosotros que somos aquí los caminantes en este planeta, ¿verdad? Los títeres. Este debe ser nuestra tarea. Bueno, querido gracias. Padre Zanardini, un placer, un alto honor de Gracias. tenerlo por acá. Igualmente.